Organización política y social medieval. Si aparece el señor como la cabeza del feudo, vamos a tener que también hay una sustitución del propio concepto monárquico. Va a existir el rey, pero el rey en la mentalidad medieval va a ser definido como primum inter pares, el primero entre sus iguales. ¿Por qué? Porque el rey no tiene poder efectivo. Porque si tiene que hablarse de ejército, no existe el ejército. Son los señores feudales que son vasallos de este monarca. Entonces, esto nos lleva a otra definición de la organización de la sociedad. Toda sociedad se organiza en niveles. Y por lo general se hace sinónimo nivel de clase. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Si entendemos clase como nivel, está bien. Pero si lo entendemos desde la perspectiva moderna, no. Porque clase normalmente nos está hablando de una división económica de la sociedad. Y lo que va a caracterizar a la sociedad medieval es una organización funcional. Esto es, una organización que definimos estamentos. Sí, un estamento es una clase en cuanto a un nivel social, pero no está organizado a partir de un principio económico, lo cual no quiere decir que en la Edad Media no existiera un elemento económico. Y desde luego en la Edad Media había pobres y ricos, pero el ser pobre o rico no determinaba su colocación en la sociedad. Lo que determinaba su colocación en la sociedad era la función que este individuo llenaba en esta sociedad. Entonces vamos a tener que la sociedad se divide en realidad en tres niveles que se definían con ese término en latín como velatore, oratore y laboratore. O sea, la función que llenas. El estamento superior era el de la nobleza. ¿Pero qué definía a la nobleza? A la nobleza lo definía su capacidad guerrera. O sea, el noble era aquel que manejaba las armas. ¿Sí? Teníamos el segundo nivel, el segundo estamento intermedio, que era el de la clerecía. Era el nivel que estaba en relación con el sistema de creencias, con la religión. Y por ende tenía que ver con la institución derivada de este sistema de creencias, que era la iglesia. Y luego estaba el pueblo llano. El pueblo llano llenaba la función productiva. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se relacionan estos estamentos entre sí? Se relacionan por medio del pacto vasallático, que era un acuerdo de hombres libres en el cual se intercambiaba un servicio. El noble más poderoso seguía siendo vasallo del rey y el individuo del pueblo llano, el último campesino, también era vasallo. Entonces se podía dar una cadena de vasallajes. Un individuo podía ser vasallo de un monasterio, el monasterio podía ser vasallo de un noble y el noble era vasallo del rey, el primero entre sus iguales. ¿Esto qué hacía? Que la función determinaba la permanencia del estamento. Pero si la hija del rey entraba a un convento, cambiaba de estamento, entraba a pertenecer a la clerecía. ¿Sí? A su vez, el noble no podía dedicarse a vender la gran producción de lechugas que había tenido su feudo, porque esa no era su función. Entonces, esto a la larga, ¿a qué nos lleva? A una refuncionalización estamentaria, porque estamos hablando de 10 siglos de sociedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la nobleza? La función guerrera gradualmente va a ir disminuyendo su importancia, porque habrá periodos de estabilidad. No es que siempre haya un proceso expansivo ni una necesidad de defensa. Entonces, con el paso del tiempo, la nobleza feudal se irá reconstituyendo en una nobleza administradora. ¿Y administradora de quién? Del Estado cuando se reconstituya al final de la Edad Media.
porque en este sentido tenemos que ser claros. Muchas veces se nos dan efemérides que no son más que claves mnemónicas para el final de la Edad Media, que el descubrimiento de América, que la caída de Constantinopla. Y no es así. Lo que importa es la reconstitución del Estado. El pueblo llano a su vez se va a refuncionalizar. Si desde el principio existían aquellos que se dedicaban a una función de servicios, esto es los artesanos, que no son la productiva del campesino, ellos van a estar en la urbe. Y entonces el pueblo llano se va a fraccionar y refuncionalizar y pertenecerá al pueblo llano lo mismo el campesino, el que trabaja la tierra, que el artesano, que el mercader y el gran banquero. Están en la misma función. ¿Cuál era la importancia del estamento de la clerecía? Que el sistema de creencias, la religión, funciona ideológicamente. Esto es, el mundo se reinterpreta a través de los principios de la religión. Y esto no excluye que en un momento, como será en los siglos posteriores, el cristianismo siga siendo la religión predominante, pero ya no tiene un funcionamiento ideológico.